Oremos, hermanos, por favor. Señor, te estamos muy agradecidos por el privilegio que tú nos das de estar con tu iglesia. Gracias te damos porque tú nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, para adorarte. Te pido en este momento que tu Espíritu Santo nos instruya, por favor, que tú nos permitas entender tus verdades. Queremos escucharte, Señor, queremos obedecerte. Ayúdanos, por favor, que tu nombre sea glorificado y tú nos transformes con tu poder. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El canadiense Charles Templeton, nacido en 1915, más o menos a la edad de los 15 años, escuchó el Evangelio y fue un evangelista. Participó junto con otros evangelistas contemporáneos. Más o menos a la edad de los 40 años, él se declaró agnóstico. Tuvo dudas de su fe, se apartó del evangelismo y se apartó de la iglesia. Más o menos a los 80 años, él cae enfermo y le hacen una entrevista al final de sus días. Le preguntan, entre varias cosas, ¿quién es Jesús para él? Y al final de la entrevista se le corta la voz, trata de ocultar sus lágrimas porque le preguntaron, ¿y qué extrañas más? Y él dijo, extraño a Jesús. Murió a los 86 años en 2001. Y es que, hermanos, en Cristo está la vida. Y la iglesia de Cristo comparte esa vida. Tú y yo aquí, en el lugar de Dios. Cristo se manifiesta a través de ti y de mí, de los hermanos. Hay interacciones, hay relaciones. Somos un cuerpo. Comunión cristiana en la iglesia. ¿Qué es la comunión? Del griego, hermanos, se puede entender lo que se comparte en común. Una definición muy corta pudiera ser compañerismo. Literalmente se puede traducir como camaradería. Básicamente tres traducciones de esta palabra con tres aspectos diferentes. Uno de ellos, ayuda de contribución o participación. La otra, compartir. Y la última, compañerismo espiritual. Esto también, la comunión, incluye participar, involucra la idea de hermandad, de relación, cosas en común, un vínculo. Me gusta esa definición corta, sencilla, participar en lo común. También unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el fundamento de la comunión? Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, por favor. ¿Cuál es la base de la comunión? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Con base en este versículo, trate de identificar cuál es la base y también de un versículo que después de este yo leeré. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El fundamento de la comunión, hermanos, es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sus personas, las tres personas de la Trinidad, están en una comunión estrecha e íntima, sin división, sin separación. Lo vemos desde el Génesis, hagamos al hombre. Lo podemos ver en el bautismo de Jesús. Se escucha la voz del Padre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Cristo siendo bautizado. Y en la cruz, hermanos, nuestro Señor Jesucristo entregando el Espíritu, entregándosele a Dios Padre.
siempre en comunión perfecta. Tenemos un Dios trino, y de este Dios trino nos muestra este ejemplo de comunión. Pero la comunión, hermano, no solamente ver cómo Dios tiene comunión con Él mismo, sino que compartimos a Dios tú y yo. Si tú y yo no tuviéramos a Dios, entonces no habría eso en común. Pero todo aquel que ha creído en Cristo, entonces tiene al Hijo, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Dice Dios en 1 de Juan 2:23 con respecto al Padre: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y también el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 2 de Juan 1:9. Entonces el Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo, el que ha puesto su fe en Él como su Salvador, tiene al Hijo y tiene al Padre. Tenemos comunión con el Padre y el Hijo, leímos también en 1 de Juan 1:3. Y tener al Hijo, hermanos, es tenerlo como Salvador, porque fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y está hablando de la obra redentora de Jesús. Cuando Él dio su vida en la cruz por ti y por mí, tomando nuestro lugar, Él está abriéndonos camino a través de la fe para tenerle a Él, para tener al Padre y para tener al Espíritu Santo. La cena del Señor, hermanos, es un acto conmemorativo, memorial, que tiene la iglesia instituida por Cristo mismo, y es una hermosa oportunidad para que también recordemos la obra redentora de Jesús, lo que nos une. Si he creído en Él, tengo al Hijo. Y tú y yo, si hemos creído en Él, tienes al Hijo, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Esta es la base de la comunión. Cualquiera que no tiene al Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Romanos 8:9. Pero el que tiene al Hijo, tiene al Espíritu, tiene al Padre. En segundo lugar, hermanos, la imposibilidad de la comunión. 1 de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos ¿en qué, hermanos? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La imposibilidad de la comunión, hermanos, es andar en tinieblas. La Biblia nos habla muy claramente y nos dice: tú puedes decir que tienes comunión con Él, pero si andas en tinieblas, eres mentiroso y no estás practicando la verdad. Es decir, no puedes tener comunión con Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, 1 de Juan 2:9. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, 1 de Juan 2:11. Jesús, hermanos, es la luz. ¿Recuerdan que Él dijo: yo soy la luz? El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué significa no andar en tinieblas? Tener la luz de Jesús andando con Jesús, el que me sigue. Si tú y yo no seguimos a Jesús, entonces andamos en tinieblas, hermano. No hay otra opción. Pero el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida y no andará en tinieblas, y entonces la comunión que se tiene con Dios se refleja a los demás. Alguien podrá decir: hermano, pues yo no tengo problemas con tal hermano, pero yo estoy bien en mi comunión con Dios. No se puede, no es posible, porque el principio, la base, el fundamento es la comunión con Dios, y entonces, hermanos, se transmite a los demás. Pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven la relación, hermanos? Que si andamos con Jesús tenemos su luz y entonces tenemos comunión entre nosotros. Seguir a Jesús implica comportarnos como Él, aún hasta llegar a morir por su causa. Si tenemos comunión con Dios, entonces tenemos comunión con los demás, de otra forma no. Requisito para tener comunión con los demás: andar en la luz, seguir a Jesús. En algunas ciudades de Estados Unidos existe un carril hasta el lado izquierdo, en donde no solo va el conductor, sino pueden ir más acompañantes. Pero al lado derecho hay otros más carriles donde solamente va el conductor en el auto.
Yo podría llamarle, a manera de símil, de analogía, al carril donde va el conductor acompañado de otras personas, el carril de la comunión. Pero los otros carriles donde solamente va el conductor manejando, yo le podría llamar el carril de la no comunión. ¿En qué carril estás viajando, hermano, cuando vienes al templo? ¿Va usted solitario, sin conversar, viene y sale, sin platicar, sin saludar, sin interactuar? Algunas personas evitan la comunión con los hermanos. Algunos han decidido no venir al templo y ellos dicen que tienen un culto en casa. Pero yo me podría preguntar, ¿recogerán ofrendas allá? No me estoy refiriendo a los casos donde ya la salud lo imposibilita, hermanos. Esas son razones de fuerza mayor. Pero los que podemos venir, hermanos, los que estamos en la posibilidad de venir, que no soy postrado en cama, los que no tengo una enfermedad muy difícil, hermanos, aprovechemos venir al templo, interactuar y conocernos. El andar en tinieblas imposibilita esta comunión. Tercer punto, ¿cuáles son las obligaciones de la comunión? Si hacemos un estudio, hermanos, sobre la frase unos a otros, nos vamos a dar cuenta que, hermanos, hay muchísimas formas en las que podemos aplicar vivencialmente la comunión. Y se listan en la Biblia varios unos a otros de forma positiva y por lo menos hay 3 de forma negativa. Yo considero que el principal, hermanos, el mayor, y Jesucristo así lo dice, el amor, ¿verdad? El amor. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Unos a otros, que nos amemos unos a otros. Es un deber, hermanos, no es opcional. Y dice, como yo los he amado, que se amen también ustedes. Este amor, hermanos, es como un amor en familia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, como si fuéramos hermanos, realmente hubiera un vínculo sanguíneo. También la Biblia nos habla sobre este amor, que si amas, cumples la ley. Dice Romanos 13:8, no debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque si amo a mi hermano no le voy a robar. Si amo a mi hermano no voy a codiciar su mujer ni sus posesiones. Si tú amas a tu hermano no le vas a mentir. Se cumple la ley de Cristo al amar a los demás. Y esas palabras de Jesús, hermanos, luego son replicadas, luego son transmitidas como repetidas por el apóstol Pablo, por Pedro y por Juan. Pedro dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Esta palabra es hasta el máximo, como si se estirara una liga, hasta el máximo. Implica dolor y sufrimiento a veces, hermanos, por llevar las cargas de los demás. Por eso a veces es muy cómodo decir, yo mejor ni le hablo, yo mejor ni me relaciono, hermanos, porque nos tenemos que dar. Jesús se dio por ti. Y Él quiere que nos demos a los demás en amor. También unos sinónimos de entrañable es ferviente y profundo. No es algo superficial, es algo que compromete. Es algo que implica una acción. Y dice de corazón puro, porque como humanos, hermanos, también podríamos tender a amar por conveniencia. Pero Él quiere que amemos de corazón puro, con santidad, algo que Él lo ve y se agrada, porque Él es puro, hermanos, en Él no hay pecado, en Él no hay tinieblas. Y Juan lo expresa así, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces vemos un círculo, hermanos, continuo, de cómo Dios en su amor nos nutre y entonces damos a los demás. Cómo la comunión de Dios en primer lugar es de Él, viene a nosotros y los damos a los demás. Si amas a otro, permaneces en la comunión de Dios. Si no lo amas, la comunión se rompe. Ahora entendemos, hermanos, por qué cuando un hermano peca, se deja de congregar. Es algo natural, no nos tiene que tomar de sorpresa. El pecado, hermanos, trae división, trae separación. Lo vemos en Adán y Eva. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él para siempre, pero por causa del pecado murió, se separó, su comunión se rompió y vinieron muchas cosas, tuvo temor de Dios, se escondió, se rompieron relaciones. Pero gloria a Dios
por su sacrificio y su obra redentora. Él quiere que tengamos comunión eterna con Él, hermanos. Eso se restaurará en el fin de los tiempos. Pero desde aquí Él quiere que vivamos esta vida en comunión con los demás, con tu hermano que está aquí, o que quizá no vino, pero es de la iglesia. Esta frase unos a otros también se aplica para servirnos, pero esto es parte de otro sermón. Venga a los siguientes sermones, hermano. En cuarto lugar, el mantenimiento de una sana comunión. Si seguimos con los unos a otros, veremos, por ejemplo, que es un deber perdonarnos unos a otros. ¿Sí? No es opcional, hermanos. La palabra de Dios nos manda a que nos perdonemos. Y si entonces Dios nos habla del perdón entre hermanos, quiere decir que nos vamos a ofender. Quiere decir que en algún momento nos vamos a lastimar. Y cuanto más a veces cuando participamos del servicio no se dan situaciones en las que ya me distancio, me molesto, le dejo de hablar. Hermanos, no se sorprenda. Tampoco se vaya de la iglesia por eso. Arréglelo. La situación es arreglar los asuntos entre iglesia. Pero el deber es perdonarnos. Yo perdonar y también pedir perdón, las dos cosas. Venza el orgullo, hermano. Si usted ofendió, venza el orgullo y pida perdón. Si a usted lo ofendieron y si vienen a usted, hermano, perdóname porque te mentí, hermano, perdóname porque te defraudé, ¿qué tiene que hacer usted? Sí, hermano, te perdono. Y hermanos, no se trata de cuánto nos han ofendido, porque usted podría decir, es que usted, hermano, usted no sabe cómo me afectó, usted no sabe el daño que me hizo. Bueno, Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe, pero aún así Él dice, perdona. Y cuando hay perdón, hermanos, Él nos libera, Él nos da nuevamente el gozo, nos vuelve a dar, hermanos, la libertad que tenemos en Él, en los límites que Él ha puesto. Es de gran bendición perdonar, aplíquelo, vívalo. También, hermanos, el unos al otros está en el sentido de la confesión de nuestras ofensas, que se relaciona con el primero. Es un deber confesar la ofensa. A veces no decimos nada, nos quedamos callados, pero tenemos que confesarlo al hermano. Perdóname porque hablé mal de ti. También, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, Santiago 5:16. Entonces, hermanos, no debemos de negarnos orar el uno por el otro. Cuando un hermano te diga, hermano, ¿puedo orar por mí? No diga, ay, otra vez, hermano, con esa petición. Ya tiene años orando por, hermano, dice, oren los unos por los otros. Tenemos que sernos pacientes, tenemos que apoyarnos en oración. No se limite a este gran privilegio de orar el uno por el otro. Esas oraciones son recibidas por Dios, Él se agrada. Las oraciones de los santos como una ofrenda que a Él le agrada, hermanos. Y esto nos irá dirigiendo a una sana comunión. El perdón, el confesar el pecado, el orar unos por otros, pero también el someternos a los demás, el ser sumisos, el acatar la instrucción del otro, soportarnos unos a otros. Y soportarnos no es, bueno, pues ya lo tengo que aguantar. No, es en este sentido, hermano, de llevar un peso. Yo soporto a mi hermano. Ese soy yo, ese es mi hermano, y su peso cae en mí. Eso es soportarnos, es decir, tenemos que llevar sus cargas. Tenemos que orar. Y si podemos ir más allá, hermano, hagámoslo con lo que Dios nos ha dado. Ese también es otro tema de la serie. Regrese, no falte el servicio. Tenemos que, hermanos, exhortarnos. No solamente es labor de los pastores y los predicadores. Dice la Biblia que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Y nuevamente en amor. Porque si yo exhorto sin amor, si yo digo que perdono sin amor, si oro sin amor, hermanos, no sirve. Porque Dios lo ve. No bendice eso. Lo tengo que hacer por amor. Y recuerde que exhortar es dar luz para que el otro se dé cuenta, se aperciba de su mal camino y retome la comunión con Dios. No es dar bibliazos, como a veces decimos. Tenemos por amor al hermano, hermano, mira, vas camino al precipicio. La palabra exhortar tiene que ver con luz, como si alumbráramos. Mira, ve, ¿dónde estás? Ay, ya voy a caer. Es por amor.
los unos a los otros. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Hermano, no siempre que venimos del mejor ánimo, ¿verdad? No sé qué pasa antes o en la semana o estás viviendo ya de hace mucho tiempo, pero venimos con desánimo, venimos con la pila baja. Y aquí tenemos que animarnos los unos a los otros con las palabras de Jesús, con las profecías que Él ha dicho que van a venir, eventos futuros. Él va a venir, hermanos, animados los unos a los otros con la venida de Cristo. Y también tenemos que edificarnos, que también es tema de otro sermón. Todo esto, hermanos, si los pudiéramos agrupar, podríamos ver la palabra clave, recibirnos. Romanos 15:7, palabra de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando creíste en Cristo, Él te recibió, te hizo su hijo, te adoptó. Y a veces nosotros no somos capaces de recibir al hermano aquí en la iglesia. Recíbanse los unos a los otros, es lo que Él quiere. Romanos 15:7. Hermanos, en el mundo hay mucho rechazo. Se rechaza por la lengua, se rechaza por el color, se rechaza por la forma distinta de pensar. A veces en la iglesia también se manifiesta mucho rechazo. Hay personas aquí que han asistido que se sienten rechazadas por la iglesia. Y no hablo solo de esa iglesia, hablo en general, porque donde haya humanidad, hermanos, va a haber equivocaciones. Pero tenemos que esforzarnos por recibir, tenemos que recibir a los pequeños en la fe, tenemos que recibir a los inmaduros sin juzgarlos. Tienen su tiempo, así como usted ha crecido, Él tiene que crecer. Debemos de guardar, hermanos, el recibirnos los unos a los otros. Qué importante es saludarnos. Yo diría que es de kinder saludarnos, es algo básico, hermanos, pero a veces en eso también fallamos. Dice la Biblia que tenemos que saludarnos con ósculo santo. Lo equivalente pudiera ser en nuestra iglesia el estrechar la mano. Se refiere el ósculo al beso, pero a veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que se pide es que sea santo, es decir, sin malicia, sin mala intención. Y tenemos que realmente examinarnos de qué forma yo saludo o me saludan o saludamos a las hermanas. A veces dista mucho de ser santo. El Señor quiere que sea un saludo santo, sin que yo peque contra Dios, ni que tampoco yo haga que el otro peque contra Dios por mi acción, por mi saludo. El saludo, el sentirse recibido. Hace tiempo visitamos a una familia y les preguntamos cómo habían llegado a la iglesia, etcétera. Y dice que una vez les preguntaron a ellos: hermanos, bienvenidos, qué bueno que vinieron a nuestra iglesia. Y le dijeron: hermanos, tenemos 3 años de venir aquí. Qué vergüenza para nosotros, hermanos. También tenemos que esperarnos a comer. Eso tiene que ver con recibirnos. Si vemos, hermanos, son cosas prácticas. Porque uno diría: hermanos, ya sé que tengo que amar al otro, el uno al otro, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo vivo? Bueno, hermano, aquí vimos palabra del Señor, muchas formas, y puede haber muchas más, y seguro que las hay, en las que usted puede mostrar el amor de Dios con los demás y tener esta comunión. Algunos consejos, hermanos. Cuando alguien falte, llámele y dígale que lo extrañamos. Por lo menos un mensajito, un WhatsApp. Hermano, ¿cómo ayuda eso de veras? Anima al hermano. Cuando alguien regrese después de un tiempo de ausencia, dígale: hermano, nos da mucho gusto verlo, nos da mucho gusto tenerlo otra vez entre nosotros. No le diga: qué milagro que vino, hasta ahora, qué bueno. No, hermano, hasta que se deja ver. En vez de animarlo, hermano, ¿eso qué va a hacer? Lo va a desanimar. Hagamos el esfuerzo, hermanos, también por aprendernos los nombres de nosotros. Yo tengo muy mala memoria, lo reconozco, para los nombres. Mi esposa me ayuda mucho, le digo: Tita, por favor, recuérdame. Fulanita, muchas gracias. Pero, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo por aprendernos los nombres. Decirnos hermanos está muy bien, pero que fuera acompañado del nombre, ¿verdad? Hermano Joel Álvarez, hermano Joel, hermana Rocío, hermano Paco. Es decir, los nombres, hermanos, son muy importantes. ¿No lo ha percibido cuando le dicen por su nombre aquí y no solamente hermano o hermana? Cuando platique, hermanos, una muy buena forma de comenzar estos vínculos es hablar de los hijos del otro. Por ejemplo, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué estudian?
considero que los padres somos los que mejor sabemos sobre el tema de los hijos y nos interesa mucho el tema. También, hermano, sea honesto cuando le pregunten cómo está, porque a veces o muy frecuentemente de forma mecánica decimos, bien, hermano, gracias a Dios, bien, hermano, y la verdad es que no siempre estamos bien. Qué diferente sería, hermano, mal, hoy amanecí con un dolor en la pierna, o hermano, mal, nos robaron el carro en la semana, hermano, mal, mi esposo se quedó sin trabajo. ¿Sabe qué ventajas tiene hablar con verdad y no ocultar? Porque tenemos un Dios de verdad. Él quiere que hablemos con verdad. Nos abre la posibilidad de que el otro ore por mí, y eso, hermanos, ya es grande bendición. Tampoco le digamos, sí, hermano, voy a orar por ti, porque a veces no oramos, hermano, a veces se nos olvida. Pero lléveselo. Ya escuché el hermano qué problema tiene, voy a orar por él. Y también, hermanos, nos privamos del también ser bendecidos por la iglesia para ayudarnos. Porque cuando yo sé la necesidad de un hermano, Dios me mueve a través de su espíritu. A veces no queremos oír. Sé que mi hermano no tuvo para desayunar y entonces yo hago como, bueno, voy a orar por usted, hermano. La Biblia es muy clara, no le digas así, dale tu abrigo si tiene frío. Ayudarnos, hermanos. Se abre gran bendición, permita que la iglesia sea bendecida y usted bendiga a la iglesia. Y en quinto y último lugar, la afectación de la comunión. Estos se desprenden de los tres unos a otros que la Biblia lo expresa de forma negativa. Dice la Biblia que no tenemos que mordernos, ni comernos, ni consumirnos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque llega a suceder. Gálatas 5:15, ahí está la palabra de Dios. La palabra comernos se puede traducir como devorarnos. Esto es todo lo contrario a lo que implica la comunión. Es destrucción, es separación, es afectación. Pero también la Biblia en Gálatas 5:26 nos invita a no irritarnos y a no envidiarnos. La palabra irritarse es provocarse. No nos provoquemos los unos a los otros. Y podemos provocarnos con las palabras y podemos provocarnos con la acción. Pero ambas cosas Dios nos dice, no lo hagas. Y así no afectaremos la comunión en la iglesia. Cuando venimos a participar de la cena del Señor, hermanos, qué hermosa oportunidad de que esas relaciones, si había afectación, se subsanen. Voy a participar y veo que allí está mi hermano, con el cual no le hablo, que tengo un pleito. ¿Qué pasaría si yo me acerco, me bajo tantito y le digo, hermano, perdóname por esto? Y participo de la cena. Quizá no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero confiese a Dios y luego arréglelo, hermano, pero no se abstenga de participar. La cena del Señor, hermanos, es algo frecuente que ayuda a la buena comunión entre la iglesia, porque participar de esa sabiendo que hay un problema y no haciendo nada por resolverlo es participar indignamente. La comunión es unión. Termino con esta pregunta, ¿por qué Dios quiere que tengamos comunión en la iglesia? Juan 17:21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Evangelización, tema de otro sermón dentro de esta misma serie. Venga, hermano. Tu comunión, la comunión que tengamos nos va a unir, nos une, y eso, hermanos, para que el mundo crea. Un ejemplo de vida cristiana, de iglesia que lo aplicó, la de Hechos que ya leímos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y yo creo que a ti y a mí nos gustaría que esta iglesia Resurrección en Cristo también fuera un ejemplo a otras iglesias.
Compartimos a Dios, hermano. Tú y yo que ya hemos creído en Cristo, compartimos a Dios, compartimos a Cristo y compartimos al Espíritu Santo. Eso es algo común entre tú y yo, entre los hijos de Dios, entre la iglesia. Ahora responde tú en tu mente: ¿estoy andando como Cristo? ¿Le estoy siguiendo o ando en tinieblas? Porque de eso depende nuestra comunión con los demás. Estoy amando a mi hermano en cada relación, en cada interacción, en cada encuentro. Estoy cumpliendo con mis obligaciones con los demás. He afectado la comunión de la iglesia. Confiesa, pide perdón y participa de la cena. Dios quiere que todo el mundo crea en nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, por favor. Si tú no tienes esta comunión con el Dios Trino, necesitas creer en Jesús. Él dio su vida por ti. El Hijo de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si tú reconoces tu pecado y la santidad de Dios, y que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, donde deberías estar también, y el día de hoy pones tu fe en Él, reconociendo a Él como tu único y suficiente Salvador. Si tú quieres recibirle en esta mañana, levanta tu mano, queremos guiarte en una oración. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón el día de hoy? Levanta su mano, por favor. Gracias a Dios, baja tu mano. Gloria a Dios, baja tu mano. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Puedes decir: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco también mi imposibilidad de tener esta comunión contigo. Pero gracias doy por Jesucristo, tú mismo hecho carne, que moriste en la cruz del Calvario por mí, en mi lugar, para perdonarme y darme vida eterna. Perdóname, límpiame mis pecados, creo en Jesús, hazme tu Hijo, y sé que del día de hoy tendré vida eterna y trascenderá cuando esté contigo en el cielo. Hermano, si tú ya tienes esta relación con Dios, participas del Dios Trino, pero reconoces que has viajado en el carril solitario y necesitas viajar por el carril de la comunión, pídele perdón a Dios. Pídele que te ayude a vencer cualquier obstáculo. Decide de hoy en adelante vivir en comunión con los demás hermanos que aquí están. Serás grandemente bendecido y bendecirás a la iglesia. Percibirás a Cristo de una forma vivencial a través del amor de los demás. Vive la comunión cristiana en esta iglesia. Ora a Dios, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, porque tú nos has hablado. Ayúdanos, perdónanos, límpianos, danos de tu gracia para que vivamos la comunión cristiana en la iglesia. Bendito seas, la gloria para ti, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.